¿Qué tal? Bienvenidos a En el Círculo, ahora a la distancia todavía, pero con el ánimo y con las ganas de estar con ustedes una vez más y seguir reflexionando con nuestros invitados, con nuestras invitadas sobre lo que está pasando en México y en el mundo. Y retomamos esta temporada ahora para hablar de la Guardia Nacional. Lo hicimos aquí hace algunos meses y nuevamente nos encontramos para poder profundizar en qué ha pasado en este tiempo, qué se ha logrado, cuáles son los temas, los retos que todavía tiene por delante este cuerpo de todavía reciente creación. Y déjame empezar presentando a nuestros invitados, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto volver a conversar contigo. Gracias, Mario. Saludos desde la distancia. Espero que estés bien. Y gracias a todos. Gracias, Gerardo. Está también con nosotros Roxana Juárez, a quien ya hemos tenido el gusto de escuchar con sus puntos de vista y que nos acompaña justamente para el análisis de este día. ¿Qué tal, Roxana? Hola, ¿qué tal, Mario? Qué gusto verles a todos. Igualmente, volvernos a encontrar, Roxana. También damos la bienvenida a este programa a Ricardo Márquez, especialista en seguridad. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Mario. Un gusto saludarles a ti y a nuestros colegas. Gracias, Ricardo. Y está Julio Sadín, especialista también en temas de seguridad, procuración de justicia. Qué gusto, Julio. Mario, un placer estar contigo y con todos los invitados. Gracias. Pues arrancamos, si les parece, y empezaría por preguntarles, y ustedes me dicen con quién quiere abrir la mesa, ¿en dónde estamos parados hoy con la Guardia Nacional? Mucho se dijo que era un organismo de nueva creación, que para su base iba a tener a elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, sobre todo de aquellos que ya tenían cierta experiencia en tareas de seguridad, en la Policía Militar, en la Policía Naval, y una parte que se iba a integrar también de lo que fue la Policía Federal, muy cuestionada por el presidente López Obrador, y de la que una parte también se terminó por integrar. Y entonces, si les parece, empezamos por ahí. No sé, a ver, Gerardo, si tú quieres arrancar con la pregunta de ¿en dónde está hoy conformada la Guardia Nacional después de este primer año de vida? Gracias, Mario. Mira, me gustaría más bien arrancar un poco desde las raíces de... Muy bien. ¿Por qué tiene que surgir una Guardia Nacional? ¿Por qué necesitamos una Guardia Nacional? México nunca ha tenido una policía de alcance nacional para cubrir un territorio tan amplio como el que tenemos y para proteger a 127 millones de mexicanos que somos. Los números más amplios que ha tenido el estado de fuerza, la Policía Federal, rondan los 39,000 elementos, pero durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se adscribe la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, cuando se le baja de nivel a la Secretaría de Seguridad Pública, alcanzó unos 26,000 elementos y de eso a lo mejor todavía eran algunos administrativos. Entonces, se hizo un gran trabajo para tener una Policía Federal profesional, pero no alcanzó los números que requeríamos. Hay que reconocer que las policías... Perdón, nada más sí, como un dato para ilustrar esto que dices, la Policía de la Ciudad de México, que es la más grande, entiendo, del país, simplemente tiene más de 80,000 integrantes, ¿no? Exactamente. Como para dimensionar que una nacional, en el mejor de los casos, llegó a los 30,000 y con esta tendencia que nos cuentas. Pero fíjate, es atípico la Ciudad de México en ese sentido, además que tiene mando único. Pero a nivel federal, datos de la Secretaría de Gobernación, hay un déficit de 50% de policías estatales, de un modelo que desarrolló la Secretaría de Gobernación. Entonces, México sí necesita un estado de fuerza de corte nacional para combatir delitos que no le entran las policías estatales y municipales. Es una lástima la desaparición de la Policía Federal,
Yo apostaba al inicio de que esa debió de haber sido la base fundacional, pero nos estamos enterando de casos terribles de corrupción, por ejemplo, el caso de Genaro García Luna y algunos integrantes de su equipo. Con esto cierro. La Guardia Nacional, el presidente de la República tomó la decisión estratégica en términos de logística, de organización, de doctrina y capacitación, de que tuviera una preparación militar y se están recargando en un 95% en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo, para su creación. Y esto, Roxana, ¿cómo se ha vivido este proceso? Que, por cierto, un apunte nada más a lo que decía Gerardo. Curioso que ahora que hubo lamentable atentado al secretario García Harfuch y que tantos elogios se han dado a su trayectoria, pues no está de más recordar que él se forma y que forma parte de esta Policía Federal de la que hablabas, Gerardo, en la que, bueno, pues algo también bueno tendría, sin duda, que formaba cuadros que ahora han sido reconocidos, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, Roxana, cuéntanos, ¿cómo has visto, si quieres retomar un poquito de lo que apuntaba ahora Gerardo, pero cómo has visto la conformación de esta guardia con un origen pues mixto, digamos, de místicas, de formaciones tan diversas? Sí, a mí lo que me parece muy interesante, tiene toda la razón Gerardo, estoy absolutamente de acuerdo en que nunca debió de haber desaparecido la Policía Federal, porque si bien es cierto, sí, atravesó por una etapa de corrupción, bueno, eso es perfectible y para eso hay instituciones, se supone, que atienden estos casos. Hay las oficinas de asuntos internos, que sí lo tenía, sí contaba con una oficina así, la Policía Federal, pero lo grave de esto es que también, como apuntaba Gerardo, se está recargando demasiado la formación de la Guardia Nacional sobre las Fuerzas Armadas. Tenemos que entender que las Fuerzas Armadas tienen un sistema de confidencialidad distinto a muchas instituciones civiles de este país. Y una institución... ¿En la transparencia de su información te refieres? En la transparencia de la información. Nunca la transparencia de la información en Fuerzas Armadas, aquí en China, es la misma que es el mismo tratamiento, el tratamiento de los civiles. Entonces ahora tenemos una mezcla donde una de las instituciones que brinda seguridad pública seguridad interior en este caso, a la nación, resulta que va a tener la misma rendición de cuentas o la misma transparencia en ambos casos. A mí me parece que las policías nacionales, policías federales, en Bélgica, en países como Australia, en países como Chile, en muchos países tienen una policía, bueno, Colombia no se diga, tiene una policía federal, tienen o nacional, ¿no? Pero tienen una rendición de cuentas muy especial a la que tendrían las Fuerzas Armadas. Pero ahora, como resulta que tenemos 18,000 efectivos que fueron de la Policía Federal, algunos de estos, como bien señalaba Gerardo, en temas administrativos, más de 20 y tantos mil del Ejército y más de 6,000 de la Marina. Estamos hablando de que hay una mayoría significativa de fuerzas de las Fuerzas Armadas, de presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. ¿Qué pasa? Que tenemos un cuerpo hoy policial sin identidad, porque además todavía se le sigue adiestrando en las mismas zonas militares, y además tenemos que recordar que justo en el 2019 ni siquiera gozaban de un presupuesto propio. Se incrementó el presupuesto, pero ni siquiera está muy claro. Entonces, no tenemos hoy día un cuerpo de seguridad, llámese la Guardia Nacional o como sea, un cuerpo de seguridad autónomo, independiente, que tenga que rendir las cuentas que se supone que este tipo de cuerpos tendrían que rendir. En fin. Fíjate, esto como saque me parece muy interesante, Roxana. Y Ricardo, si te parece, vamos contigo. Porque parte de la pregunta era, a ver, se integra con Fuerzas Armadas, pero se supone que con un carácter civil. Y parte de la discusión era, pues, desde cómo se hace para separarlos, no en formación, porque evidentemente su formación ya es parte de los activos, digamos, que ellos traen consigo, sino en términos de mando, frente a las fuerzas civiles, las autoridades civiles, en términos de ir generando un cuerpo con disciplina militar, se decía, pero de carácter civil. ¿Qué ha pasado en ese proceso, Ricardo? Ya decía Roxana, desde términos administrativos, desde quién paga,
y cómo se administra y cómo se organiza y cómo están los mandos, hasta los procesos de integración. Creo que tenemos ahí algunos problemas con Ricardo. Si quieres, Julio, a ver si retomamos contigo en lo que restablecemos a Ricardo. A ver, cuéntanos, ¿tú cómo estás viendo este proceso? Mira, Mario, yo creo que es un proceso muy ambicioso y se tiene que tomar en consideración que un proceso de las dimensiones de lo que se aspira, de la división regional que se está planteando, que se planteó para la Guardia en cuanto a estas especies de zonas o circunscripciones, y la transformación en un cuerpo que tenga el alcance territorial, la presencia territorial que está planteado, es complicado. Y no es una transformación sencilla. Entonces, yo tengo la impresión de que se ha venido avanzando de una forma adecuada en una reorganización que no es fácil, una reorganización que incorporara todos los elementos de la Policía Federal en conjunto, de la extinta Policía Federal en conjunto con la Policía Militar, etcétera, pues conlleva un proceso que no se puede obtener en la cosa de un día para otro. Ahora, tú has visto, perdón que te interrumpa, has visto que es un proceso en desarrollo, es decir, entiendo lo que dices, ¿no? Tú tienes de pronto culturas lógicas, dinámicas de 3 cuerpos diferentes, ¿no? Los que vienen del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Pero ¿ves un proceso, digamos, que esté llevando hacia esta idea de la integración? Y administrativos, porque también es un reto en cuanto a los procesos jurídicos administrativos. Yo creo que ahorita todavía no se alcanza a percibir un proceso de integración entre las diferentes instancias. Apenas se empiezan a identificar como miembros de un grupo de la Guardia Nacional. Creo que se firmaron convenios, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, quienes son los responsables. Ahorita territorialmente los batallones y los regimientos de la Secretaría de la Defensa son los responsables de hacer el reclutamiento en conjunto con las autoridades de la Guardia Nacional. Y, por ejemplo, pues ahorita las metas de reclutamiento durante esta pandemia, pues estamos seguros que no se van a alcanzar. Claro. Pero pues tal vez se pueda pensar que haya una oportunidad de que concluida esta pandemia haya más gente deseosa de involucrarse y se puedan recuperar los números. Eso en cuanto al estado de fuerza de personal, de efectivos. Y en cuanto al tema de presupuestario que mencionaba Roxana, pues esa es una precisa razón. Quienes se están haciendo responsables en esta instancia es la Secretaría de la Defensa. Por eso se le está dando el presupuesto que se le otorgaría a la Guardia para que lo ejerza la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya. Ricardo, vamos contigo ahora sí. Cuéntanos, ¿cómo has visto este primer año en estos temas? Sí. Bueno, efectivamente es una institución que está en proceso de construcción y que este proceso de construcción está siendo muy problemático. Está teniendo muchos más problemas de los que esperaban y está teniendo muchos menos resultados de los que esperaban. ¿Por qué? ¿Por qué más problemas, Ricardo? Bueno, parte del problema, parte fundamental de los problemas que tiene es que se basó en un diagnóstico erróneo de la situación y, por supuesto, también de la solución, en un conjunto de preconcepciones y prejuicios sobre lo que existía. Los problemas de desarrollo de la Guardia Nacional no solamente son hacia el interior de la propia corporación, no solamente no hay integración de los distintos cuerpos con los que se está integrando la Guardia Nacional, Marina, Sedena o la anterior Policía Federal. También hay severos problemas de integración con el resto de las policías del país. No está integrado con las policías estatales, no está integrado con las policías municipales. Y este tema de la integración hacia el exterior es por un problema de preconcepción, porque creen que la Guardia Nacional debe mandar sobre las policías estatales y las municipales. Y no es así. El Estado mexicano es un Estado federal. La Constitución, el artículo 21, mandata
como una responsabilidad común a las policías federal, estatal y municipal, cada quien en el ámbito de su responsabilidad. No es posible que las policías municipales ni las estatales se hagan cargo de funciones y responsabilidades que están reservadas para la federación, como el crimen organizado. Cometerían un delito y además así está no solamente en la ley, sino en los propios programas oficiales. Entonces tiene una preconcepción muy equivocada en el tema de articulación con el resto de las fuerzas de seguridad, pero también un problema de diagnóstico absolutamente equivocado. Están apostando al número 150,000 para el 2021. Como meta. Como meta. Pero el problema es que México no necesita más policías. Ya ahorita tenemos una Guardia Nacional que tenía o tiene aproximadamente el triple del tamaño que tenía la anterior Policía Federal. Y no hay menos delitos, no hay menos homicidios. Hoy ¿cuántos elementos tendría, Ricardo, ya en este momento? Si hacemos caso al último reporte más o menos sensato de la Guardia, tendrá unos 110,000 elementos aproximadamente, entre 105 y 110,000 elementos. Es decir, con 36,000 elementos que tenía la anterior Policía Federal, es casi el triple. Y además tiene también esta preconcepción de que así como creció mucho la policía, digamos la Guardia Nacional, tienen que crecer las guardias, las policías estatales y las municipales. El anterior diagnóstico que se hizo en la Secretaría de Gobernación está básicamente equivocado. Partían de que había que incrementar las policías estatales hacia el estándar conocido, no es estándar, pero digamos hacia el referente internacional de 2.8 elementos por cada 1,000 habitantes. Bueno, si juntamos los elementos que tenía la anterior Policía Federal, los 36,000, más el total de los elementos de las policías estatales y las municipales, México tiene 2.8 elementos. Y en términos de resultados. Así es. Y entonces es absolutamente claro que ahora tenemos un cuerpo federal, cuantitativamente, solo cuantitativamente, 3 veces el tamaño, y no hay menos delitos. Pero además, las reformas constitucionales que se hicieron para la creación de la Guardia Nacional, el reglamento de la Guardia Nacional le da prácticamente el triple de facultades de los que tenía la anterior Policía Federal. Si los anteriores cuerpos federales de seguridad hubieran soñado con tener estas facultades en términos de detención, de investigación, de inspección, de intervenciones, y aún así, cuando vemos el tema por el lado cuantitativo, 3 veces el tamaño, y por el lado cualitativo, a muchas más facultades de las que tenía la anterior Policía Federal, no hay un solo homicidio menos. Yo creo que esto que apunta Ricardo es muy importante. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar un poquito con esto que apunta Ricardo. A ver, ya sabemos, ya hicimos una revisión un poco de cómo viene la historia de esto que decías tanto Ricardo como Gerardo sobre el diagnóstico sobre el cual se construye esto, pero ¿qué ha pasado con la Guardia Nacional en este tiempo? ¿Para qué se ha utilizado? ¿Qué rol ha tenido? ¿Qué delitos ha perseguido? Si les parece, de esto platicamos regresando de esta pausa. Es muy breve y enseguida regresamos. Estamos en El Círculo. Bueno, pues ya estamos de regreso y antes de irnos a la pausa nos quedamos con este tema que ponía Ricardo en la mesa y que empezamos contigo, Gerardo, si nos lo permites. ¿Para qué ha servido la Guardia Nacional durante este año? Es decir, ya sabemos hoy que tiene un número decía Ricardo, de 100,000, 105, 110,000 integrantes, que no es un número malo, por supuesto, pero ¿para qué se ha utilizado la Guardia Nacional? ¿Qué sabemos en términos de transparencia y rendición de cuentas? Que no es poca cosa lo que apuntaba Roxana en términos de la explicación de para qué se usa. ¿Qué sabemos y cuál es tu mirada sobre este tema? Conversando con comandantes de la Guardia Nacional desplegados al menos en los municipios que trabajo, Puebla, pues están haciendo todavía poco. Por ejemplo, tiene ahorita un batallón de alrededor de 3,000 elementos, pero desplegados para cubrir Puebla, Veracruz y parte de Tlaxcala. Entonces, es todavía muy temprano para poderle achacar la responsabilidad a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, la creación de un estado de fuerza nacional, es solamente un eslabón
de una estrategia integral. Ningún gobierno ha podido engarzar todos los eslabones para tener una política integral en materia de seguridad y de justicia. Es por eso que México tiene tan altos niveles de impunidad. Nosotros lo medimos en la UDLAP, en la Universidad del Índice de Impunidad, y los problemas son estructurales y funcionales, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional no tiene por qué salir, como bien dicen mis colegas, a resolver el problema, por ejemplo, de las policías estatales, de las fiscalías estatales, de los jueces estatales. Pero a ver, perdón que te interrumpa en eso, Gerardo. ¿Sí? Porque en efecto, yo creo que parte de y creo que es un tema de comunicación de este gobierno, es que se conformó una expectativa muy importante sobre la Guardia Nacional y de pronto se le han depositado un montón de expectativas que además, como señalaba Ricardo, pues en el número de violencia, por ejemplo, de homicidios no ha disminuido. Pero ¿qué sí debería estar haciendo o qué se supone que sí le toca a la Guardia Nacional para entender esto que apuntas de lo que le toca más bien a los municipales y a los estatales? ¿Qué sí le toca a la Guardia Nacional? La Guardia Nacional debe de entrar en donde las policías estatales y las policías metropolitanas no están entrando, en regiones apartadas de las urbes, por ejemplo, que apoyen con toda la parte de protección de carreteras, de zonas rurales, y tienen que salir en auxilio, en apoyo a las instituciones locales, ¿no? También, como apuntan mis compañeros, tienen nuevas facultades muy interesantes que deberían desarrollar más, como es el tema de inteligencia y de investigación. Todas las policías federales tienen esas capacidades y deben de desarrollarlas. Es mi opinión. Ok, Roxana, ¿tú cómo has visto este año? Porque además yo recuerdo que quizá de los temas más sonados en estos primeros meses casi de vida fue el tema migratorio, ¿no? La policía migratoria o las labores de detención de migratoria, ahora que se ha hablado tanto del encuentro con Estados Unidos y la política de Estados Unidos. Y me parece que de eso se habló más que quizá de otras tareas de la Guardia. ¿Qué sabemos hasta ahora? Mira, retomando lo que dice Gerardo, yo sí estoy de acuerdo que es un tema estructural. Voy a decir algo medio complicado, pero el problema de la Guardia Nacional es que su origen es político. En realidad no responde a ninguna necesidad real de delincuencia y de homicidios y de todo el entramado que venimos acarreando desde el momento en el que se les estuvo pegando los cargos. ¿Porque tú crees que se partió también de un diagnóstico equivocado? ¿Por qué? Mira, yo creo que no se partió ni siquiera de un diagnóstico, Mario. Okay. Yo creo que ni siquiera se tomó la molestia el nuevo gobierno de revisar las cifras, los números y dónde estaban precisamente los problemas estructurales del país. Te pongo un ejemplo. Simplemente en el sexenio pasado, donde ya había recibido una policía federal más o menos moderna, con una serie de divisiones de inteligencia, etcétera, se venía trabajando más o menos coordinadamente con la entonces Procuraduría General de la República, donde definían blancos estratégicos de delincuencia organizada, ergo todo en el plano federal, no se volvió a trabajar así. Se volvió a politizar. Mi compadre, el que está en el puesto tal, ese que agarre los blancos más importantes, a ver, al ejército se le dejan estos. Entonces era así como repartir estampitas. Eso fue lo que pasó en el sexenio anterior y nunca se les ocurrió seguir profesionalizando a la Policía Federal, porque además, bueno, teníamos un secretario de Gobernación pensando en que igual iba a ser el candidato a la presidencia. Otra vez la política ganó. O sea, era más política y poca administración. Eso es lo que se recibe. Y en esta construcción de la Guardia, ¿por qué señalas que en tu opinión ha pesado lo político? Y en esta construcción, lo primero, a ver, en las últimas campañas del actual presidente, se decía que iba a sacar al ejército de las calles, etcétera, y justo se hizo lo contrario. Digo, no había de otra, definitivamente. A mí me parece que era la única opción que ya teníamos. Pero entonces se hace mal, no hay un reclutamiento. Yo no he visto a un año una intención de que tenga una identidad la Guardia Nacional. Tú sabes que cualquier cuerpo policial, el que sea, después tiene al interior determinados cuerpos policiales de fuerzas especiales, todas las policías tienen eso en el mundo.
Aquí no tenemos ni siquiera la identidad de una Guardia Nacional. Digo, les dicen vaquitas, Dios mío, despectivamente, porque ni siquiera el uniforme se ve que fue algo que se hizo de inmediato al vapor. O sea, no hay una planeación certera que te haga pensar que tienes una guardia. Tú ves a la Guardia Nacional, son los soldados con los brazaletes, etcétera. Entonces, esta falta de identidad creo que es un lío. Y además, esto de la inteligencia. A ver, si tú antes tenías un problema de definir los blancos prioritarios, para poder hacer un trabajo coordinado con las fiscalías estatales, con las policías estatales, ¿cómo lo vas a hacer? Si a nivel federal, con los delitos federales que les correspondería atender a la Guardia Nacional, no tienes una estrategia bien armada porque no saben si dedicarse al reclutamiento, a la inteligencia. Además, se les recortó un mundo de presupuesto, a pesar de que tienen un presupuesto que duplica más o menos la Policía Federal, la entonces Policía Federal que de hace 6 años. O sea, hemos tenido inflación. Digo, aún así, no ha habido una definición. En fin, creo yo que falta. Julio, ¿tú cómo has visto esto? Porque un poco, y la idea es aquí también, por supuesto, puede haber miradas distintas sobre el fenómeno, pero Julio, ¿tú cómo lo has visto en esto del primer año de desempeño y también caminando un poquito hacia lo que apuntaba Ricardo, el tema de los resultados de este primer año? Bueno, creo que eso es muy importante, ya lo dijo Gerardo y lo dijo Roxana. Quiero dar mi opinión al respecto de los comentarios de ellos. Primero, cualquier policía, creo que lo principal es saber para qué la queremos, ¿no? Y esa es su misión, qué tipos de delitos o qué tipo de problema, el diagnóstico que vamos a enfrentar. Y yo no creo que haya habido error en el diagnóstico, ni creo que no se tenga claro para qué la queremos. Sin embargo, sí pienso que hubo un error en el concepto de su ley. No en cuanto a su identidad, porque su identidad se la da la ley, no tanto su identidad gráfica, etcétera, pero su ley y su reglamento creo que son muy perfectibles. Creo que ahí hubo un error. Se fueron por una ley y un reglamento que está pensado en los requisitos casi de carácter exclusivamente militares y no en una ley o un reglamento pensada para civiles. Pero incluso, en ese sentido, perdón Julio que te interrumpa, sí. Pero incluso esto que dices de la base de los reglamentos, como está creada, no va de la mano incluso de esta apariencia, lo que decían de los uniformes, que parece cosa menor, pero en términos de construir una institución nueva que vaya construyendo un prestigio, una reputación, una presencia pública, creo que todavía eso ayuda, o sea, el hecho de los uniformes militares ayuda a reforzar la idea de que es una extensión o una especie de cuerpo adicional de las Fuerzas Armadas y no un cuerpo civil propio. Yo no sé si también un poco lo que apuntaba Roxana va hacia allá, en esta idea, no conozco hacia adentro, digamos, pero me refiero en términos de la percepción pública como un cuerpo, a diferencia de lo que sí ocurría con la federal, pues que me parece que con los problemas, bien o mal, pero tiene una identidad propia. Sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido, pero creo que es parte de este proceso de transición en el que sí se puede ir adaptando, pensando hacia el fin del sexenio y pensando en el momento en el que las Fuerzas Armadas tengan que replegarse completamente de sus tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces, creo que ahí viene un proceso y me quiero atrever a imaginarme una gráfica en el que habrá un punto de inflexión en el que las Fuerzas Armadas tengan que irse desprendiendo poco a poco de esto. Ahora, en cuanto a para qué la queremos, también pues cuando hablamos de resultados de la Guardia, también tenemos que imaginarnos qué tipo de resultados queremos o qué tipo de atribución. Uno de los errores que creo yo relevantes es que de nuevo se le supeditó a la Guardia en sus funciones de investigación al Ministerio Público, cosa que es un contrasentido de la reforma constitucional que había
habido del artículo 21, porque las policías, y uno de los grandes objetivos en el México del futuro es que las policías tengan facultades de investigación propias. Y esto no se le está dando de pleno a la Guardia, sino se le está, se le está juntando con las funciones del Ministerio Público. Entonces ahí vemos un problema. Ahora, los resultados no los podemos medir únicamente por el número de homicidios, y incluso el número de homicidios no es un reflejo de la realidad del país a nivel nacional, porque tenemos focos rojos donde el problema está muy, muy focalizado y es donde hay que atenderlo, pero no es el reflejo nacional. ¿Qué indicadores, qué tomarías tú, Julio? Y ahorita escuchamos el resto de la mesa, pero ¿qué indicadores tomarías tú para evaluar el desempeño de la Guardia Nacional? Mira, definitivamente, Mario, creo que se tiene que todo el código penal, o sea, la verdad es que todos los delitos de orden federal tienen que ser competencia de la Guardia. ¿Cuáles se consideran de mayor impacto, no? La propia Fiscalía General de la República ya tiene facultades para priorizar qué delitos, qué fenómenos criminales quiere atacar particularmente. No quisiera yo decir uno, sin duda los homicidios es uno de los principales. Y también en el conteo vemos que los homicidios no son en todo el país, o sea, no se están dando, no es lo mismo lo que está sucediendo en un estado que en otro, incluyendo los del centro. Vemos que no es lo mismo lo que está sucediendo en Zacatecas o Guanajuato que lo que está sucediendo en Nuevo León o en Coahuila, por poner un ejemplo. Entonces, los números son claros. Homicidios es uno de ellos, pero el presidente dijo muchas veces que su visión de la Guardia era una Guardia que ayude a pacificar y que también ayude a prevenir que se cometan delitos del fuero común, cosa que yo particularmente veo con cierta pues, incredulidad, porque primero que nada tienen que afrontar los delitos del fuero federal. Pero concluyo diciendo que creo que su identidad tiene que ser su ley. Y si su ley, la ley para cuando pasen los 5 años y las Fuerzas Armadas se retiren, no va a ser la ley que tiene ahora ni el propio reglamento. Su desarrollo policial. Okay. Que es un tema importante. Y bueno, Ricardo, regresamos contigo, que tú empezaste un poquito poniendo el tema en la mesa, ¿no? De regreso ahora a ti el asunto de qué indicadoras tomarías tú para hablar de desempeño, resultados de la Guardia Nacional. Bueno, tenemos muchos indicadores. A nivel internacional, los 2 indicadores más confiables, digamos, de la evolución, para seguir la evolución de la incidencia delictiva y de la violencia, son los homicidios dolosos, los homicidios en general, pero en particular los homicidios dolosos, y el robo de vehículos. ¿Por qué? Porque tienen la menor cifra negra. Desde luego tenemos la medición que hacen nuestros colegas del INEGI, la INVIPE, mes con mes, año con año. Que es la encuesta de víctimas, ¿no? Exactamente, y que ahí tenemos una cifra negra grande. Pero para el monitoreo, digamos, de día con día, semana con semana, mes con mes, la propia autoridad tomó como referencia los homicidios dolosos. Y hay que recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente, aprobado por el presidente, y que es, digamos, el plan general para la nación, se comprometió a reducir al 2024 la mitad todos los delitos, no nada más uno. Pero regresando a los indicadores para monitorear, digamos, cómo vamos, los 2 más importantes son los homicidios dolosos y el robo de vehículos. Solo que en México, 4 de cada 10 robos de vehículos no se denuncian. Entonces, digamos que el segundo indicador a nivel internacional más confiable, que es el robo de vehículos, en México, particularmente por distintas razones, no lo es tanto. Entonces, ¿qué nos queda para monitorear cómo va la situación de la delincuencia en el país? Nos quedan los homicidios dolosos. Y ahí pues, no hay, la verdad, muchos resultados. Si comparamos los primeros 19 meses de esta administración con los últimos 19 meses de la administración de Peña, la diferencia, el crecimiento es de 8%. Al alza en esta administración. Que estadísticamente es muy significativo, pero sobre todo por la cantidad de muertes que se acumulan es muchísimo más importante. Entonces tenemos ahí ese indicador de desempeño
no estamos alcanzando no está alcanzando la Guardia Nacional los resultados comprometidos. Y tiene razón lo que hemos platicado en este proceso largo de construcción de una institución, contra resultados casi inmediatos que fueron ofrecidos. Nadie exigió que los homicidios de la situación de la seguridad pública cambiara en 6 meses, ni en 3 meses, ni en 1 año. Fue lo que se ofreció, a sabiendas que el proceso de construcción institucional es un proceso largo, que, como bien menciona Gerardo, es un proceso estructural que está ligado con otros eslabones que corresponden a la prevención del delito, a la inhibición del delito, a la investigación del delito, a la persecución del delito, a la procuración de justicia y a la impartición de justicia. A pesar de todo eso, se ofrecieron resultados casi inmediatos, casi mágicos. Y ahí está. Que bueno, ya ha sido 18 meses también. Ya 19, y la verdad, no hay los resultados que todos quisiéramos. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte y regresando vamos a platicar con los invitados de qué temas habría que estar trabajando entonces, porque aquí han dicho varios elementos interesantes. Uno, que es un asunto sistémico, que no le podemos depositar a todo la Guardia Nacional, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la relación con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con las fuerzas a nivel local, a nivel municipal? ¿Qué pasa con el marco legal del que han estado hablando también? De eso, si les parece, platicamos regresando a esta pausa. Ya volvemos. Y seguimos platicando de la Guardia Nacional, de este año de vida, de algunos de los indicadores que pudiéramos tomar, pero algo que han puesto en la mesa, Julio, es, que para que la Guardia termine por dar resultados, tendría que tener varias cosas. Un marco legal que le permita, pues, tener claridad sobre sus tareas, sobre cuál es la meta, digamos, a la que se quiere llegar, pero también han hablado de la coordinación con otros actores. En tu opinión, Julio, ¿qué tendríamos que estar haciendo, además del marco legal que ya dio vida a la Guardia Nacional, para que funcione? ¿Cuáles son las piezas que nos están faltando para empezar a ver resultados en general en la materia de disminución de la violencia en el país? Mira, Mario, yo, como te decía, creo que si estamos hablando exclusivamente de homicidios como referencia de la actividad criminal en el país, creo que se tienen que hacer trabajos conjuntos entre los órdenes de gobierno en los lugares que están resultando particularmente problemáticos. Lugares como Guanajuato. Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Baja California. Hay estados que, a diferencia de esto, han controlado o incluso han disminuido sus índices de violencia en cuanto a homicidios. Entonces, creo que no es un fenómeno de carácter nacional, y por eso me parecería un poco alarmista reflejarlo así para la gente de México, ¿no? O sea, podemos identificar dónde está el problema. Ahora, te voy a decir, hay un poco la preocupación es que, estando focalizado, no se ha logrado disminuir en esos lugares. Sí, sin duda. Ahí nadie se puede eximir de responsabilidad. Yo creo que los 3 órdenes de gobierno son muy responsables. En el caso de Guanajuato, sin duda, el gobierno estatal tiene mucho por hacer, pero el gobierno federal, el problema de Guanajuato empezó en parte por el robo de combustible, de la corrupción en la refinería de Salamanca, etcétera. Entonces, o sea, el gobierno federal tiene su gran parte de responsabilidad. Y las autoridades municipales tienen su tramo. Vemos que están totalmente amenazadas las policías locales, en el caso de Guanajuato, pero no quisiera yo circunscribirlos únicamente a Guanajuato. Ahora, institucionalmente, creo que el tiempo está corriendo. Creo que se nos va a ir más rápido de lo que quisiéramos. Entonces tenemos que empezar a fijarnos metas muy claras para la transición a una institución que sea plenamente civil. Ahorita el mando es civil, pero estamos trabajando como país con un marco en el que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están ahí. ¿Y qué tendría que pasar? Conjunta. ¿Qué tendría que hacerse para dar esos pasos? Yo creo que hay que avanzar en el tema sí de una identidad jurídica.
creo que el legislador y la Guardia tienen que venir muy de la mano con las fiscalías para una vez alcanzado el estado de fuerza que se necesita, empezar a ver qué se necesita reformar y en ese sentido empezar a desprender a las Fuerzas Armadas poco a poco de las funciones operativas del grueso de la carga de la Guardia, y que ya la Guardia por sí sola empiece a caminar solita, ¿no? Porque ahorita todavía la está cargando sus papás, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, las necesitamos que avancen. Yo diría, ese es el primer paso. El segundo paso, pues, es, por supuesto, consolidar administrativamente, que concluya ya el proceso de transición. Esto es muy importante, la transición administrativa. Se tiene que ya dar por concluido el proceso anterior, con miras a lo que sigue, porque no se puede hacer ahorita un proceso de transición si lo que se le están dando es hacia las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que hay una carga que muchos quisiéramos pensar que todo es operativo únicamente, pero no, también hay una carga muy importante y un tejido fino en el aspecto administrativo. Que me parece muy importante, además te escucho y dices, en 4 años, pero 4 años se pasan volando, y a mí me resuena lo que nos pasó con el sistema de justicia penal, que tuvimos 8 años para hacer la transición, y cuando llegamos a los 8 años teníamos un escenario bastante complicado, así que más vale tomar los pasos desde ahora. Roxana, la misma pregunta, ¿qué tendríamos que estar haciendo para que esto funcione, ya sea dentro de la Guardia Nacional o alrededor de la Guardia Nacional? Bueno, voy a empezar por alrededor y quiero retomar un comentario de Ricardo. Sí. Él hablaba de estos indicadores que tienen que ver con robo de vehículos y homicidios dolosos. El problema, creo yo que son indicadores muy importantes, pero mira, yo en el sexenio anterior, cuando veía que el robo de vehículos había crecido en un estado, a mí me daba la impresión de que el gobernador le importaba un bledo la seguridad de su gente, porque no es un delito federal. Aquí lo que no estamos observando con inteligencia es hasta dónde llegan los delitos federales y hasta dónde los locales, y ha sido la discusión de toda la vida. Pero cuando hablamos de delitos federales, que son los que nos conciernen, porque la discusión se trata de la Guardia Nacional, estamos hablando de que hay falta de inteligencia. El problema de este sexenio es que se le cortaron las alas al CISEN, a nuestros organismos de inteligencia, y ahora para hacer una estrategia con inteligencia de dónde van a dar tiros precisos, y además ya no como prevención, sino como para poderle bajar tantito los números malos, los números de homicidios, pues tendrían que hacer una estrategia de inteligencia y de coordinación con la Fiscalía Federal. Primero. ¿Por qué pasó esto, Roxana? Te lo pregunto porque desde afuera uno pensaría que si un cuerpo se integra de elementos del Ejército o de la Policía Federal o de la Marina, de la Armada, pues uno podría incorporar inteligencia, capacidades, competencias de los 3 cuerpos para fortalecer una institución, digamos, sin los vicios de los otros, pero con las fortalezas. Pero por lo que te escucho, pues eso no es lo que ha pasado. Y creo que va a ser muy difícil que suceda en el corto plazo, Mario, porque da la casualidad que tenemos un problema de un liderazgo muy deficiente. Por un lado tienes a un secretario de seguridad, no es seguridad pública, seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, que está se supone, de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional tiene otro liderazgo preponderante, que es las Fuerzas Armadas, dándole elementos a esta Guardia Nacional. Y por otro lado tienes al CISEN, que tiene otro tipo de liderazgo que yo no sé si se coordina con el liderazgo del Secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces, en esta competencia de liderazgos, yo veo muy complejo que haya uno solo que por lo menos nos dé que hagan ellos un mapeo confidencial, digo que no nos lo enseñen, pero confidencial, donde por favor prioricen cuáles van a ser los blancos en esta ocasión tras los que van a ir. O sea, lo que pasó con Ovidio nos deja claro que hay un problema en donde además acabaron las Fuerzas Armadas teniendo la culpa de esta situación, y el secretario de Seguridad Ciudadana solamente dijo algo. Entonces, esto, ni siquiera necesita uno de datos privilegiados. Uno ve este tipo de hechos y te das cuenta que eso va a tardar. Además, como bien dice
Julio, efectivamente tenemos los delitos en cada estado, no es lo mismo un estado que otro, pero tampoco se les está exigiendo a ningún estado, a pesar de que por más que haya este pacto federal, ellos tendrían que tener una policía y nadie está haciendo una revisión de eso. Entonces, no sabemos qué tanto están adelantadas las fiscalías con este nuevo sistema acusatorio, que a mí me parece que es un Rolls Royce en un país lleno de baches. Pero bueno, ya tenemos eso y tendremos que trabajar con eso. ¿Dónde está? ¿Qué tanto han avanzado? A mí me parece muy, muy, muy complejo que este nuevo sistema legal nos exige tener una serie de avances tecnológicos porque se va a priorizar la evidencia. Imagínate, tenemos esto que acabo de decir con el tema de inteligencia, en donde no hay un liderazgo, y además tenemos que priorizar la evidencia científica con 75% menos de presupuesto a la Fiscalía General de la República. ¿Cómo vamos a hacer casos, a construir casos y a meterlos a la cárcel y que después eso sea un círculo virtuoso para poder entonces trabajar en la prevención? Claro, pues un panorama complicado, Gerardo, el que nos cuenta Roxana y el que cuenta por otra vertiente, digamos, Julio. ¿Tú cómo lo estás viendo en términos de si habría que agregar piezas o quitar piezas o qué habría que modificar para que esto camine como todos quisiéramos? Yo creo que primero, y retomo un comentario tuyo, Mario, es el gobierno federal cometió el error de prometer que la delincuencia y la violencia se iba a acabar. Todos los días sale el presidente de la República, ¿no? Antes del COVID, hablar de temas de seguridad, ¿no? Entonces, todos pensamos en el país que el gran responsable es el gran Tlatoani, el presidente de la República, cuando los responsables de la inseguridad de este país, en un 80%, son los gobernadores. El 80% de los delitos que se cometen son del fuero común, deben ser atendidos por los gobiernos locales y los poderes judiciales también. Aquí se nos olvida algo, y qué bueno que estamos ahorita en el canal del Poder Judicial. Se necesita una transformación del Poder Judicial a nivel federal y también en los estados, Mario. Hay aproximadamente 3.8 jueces por cada 100,000 habitantes. No hablemos de un estándar, porque efectivamente no hay estándares ni número de policías ni de jueces. Pero vámonos con el promedio. El promedio en América Latina es cerca de 9 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Y aquí cómo andamos? 4 jueces por cada 100,000 habitantes. México tiene la mitad del resto de América Latina. No hemos logrado tampoco la independencia total de las fiscalías de los estados. Las fiscalías de los estados responden a los intereses de los gobernadores, ¿no? En términos de jueces, se tiene que ampliar forzosamente las capacidades humanas, además de tecnológicas, para que no estén atiborrados de casos. El nuevo sistema de justicia penal supuestamente ayuda a eso, pero aún así es un cuello de botella. En el tema del Poder Judicial de la Federación, también hay que decirlo, durante la anterior administración hubieron nombramientos políticos terribles como el de Eduardo Medina Mora, por ejemplo. Yo destacaría otro eslabón de la estrategia, es la inteligencia financiera. Si quieres abatir a la delincuencia organizada, también a la delincuencia común, hay que ir con el tema del lavado de activos en este país. Y por primera ocasión estamos viendo a una unidad de inteligencia financiera actuante. Durante el gobierno anterior no se trabajó en ningún caso relevante de lavado de dinero, ni contra la delincuencia organizada, ni contra la corrupción política. En términos también de la inteligencia o lo que pueden hacer los estados, las secretarías de finanzas de los estados y las fiscalías estatales tienen lo que se llaman las unidades de inteligencia patrimonial y económica. Ahí se puede también hacer mucha inteligencia desde lo local, ¿no? Que me parece un ángulo interesante y que hemos dejado completamente de lado. La discusión de lo local en estos últimos tiempos me parece que ha perdido mucho reflector, salvo cuando se politiza, digamos, el tema, pero no en términos de fortalecimiento de instituciones, como apuntas, Gerardo. Ricardo, por favor. Sí, es muy importante lo que mencionas del fortalecimiento
de lo local. Y lo que hemos visto en estos años es el recorte de los fondos estatales y municipales. Es decir, no hay interés desde la federación para fortalecer las policías y los eslabones estatales y municipales. Lo que sí hay es una intención, pero de sobredimensionar las capacidades que tiene la federación. Como ya se ha mencionado, efectivamente, si las cosas no han cambiado mucho, y creo que no lo han hecho, el 95% de los delitos son delitos del fuero común, que les corresponden a los estados y a los municipios. Y el 5% corresponde a la federación. Pues nos quedamos con esta idea, Ricardo, entonces, ¿no? De la importancia de lo local. Sí, y un tema adicional que me parece muy importante, que debería, a partir de lo que preguntabas, de qué debería estarse haciendo, creo que debería estarse haciendo, revisarse profundamente la concepción de la cual partió el diseño de la Guardia Nacional. Los dos pilares de la estrategia de seguridad están basados 80% en los programas sociales, como la propia autoridad lo dijo, y 20% en la fuerza. Y lo que pedía la autoridad era tiempo para que estuviera desplegado los programas sociales y estuviera desplegada la Guardia Nacional. Bueno, hace más de un año están desplegados los dos, los programas sociales y la fuerza policial. Y el asunto no ha cambiado. Pues sí. Entonces, lo que nos dice la evidencia es que estos dos pilares, esta idea, esta concepción basada en estos dos pilares, no está funcionando. Pues lo que podría hacer es revisarla. Yo creo que hay que revisarla y seguiremos haciéndolo aquí con ustedes, si nos lo permiten. Pues Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Gerardo, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias Roxana. Y gracias Julio. Mario, un placer. Gracias a los cuatro por haber estado este día aquí con nosotros. Los invitamos, por supuesto, a que continúen con toda nuestra programación aquí en Justicia TV y nos vemos en una próxima edición de En el Círculo. Que tengan ustedes, yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.